país aquí de Centroamérica, donde un grupo de personas, una gran cantidad de personas, estaban reunidas en un concierto y las instalaciones donde estaban reunidos de aquel club, de aquella discoteca, se vinieron abajo, se cayó el techo y hubo gran cantidad de muertos, ¿sí? Esto obviamente no solamente es triste para el país que lo vivió, sino que también es algo lamentable. Y yo quiero reflexionar un poco referente a eso porque estoy seguro, me atrevo a decir, que ninguna de las personas que ese día se dispusieron a ir a aquel lugar, a aquel club, a aquella discoteca, a aquel concierto, pensaban o se les pasó por la cabeza la posibilidad de que hasta allí iba a llegar sus vidas. Muchos de nosotros tomamos decisiones sin meditar lo que la palabra de Dios dice en el libro de Santiago. Nuestra vida es como neblina que hoy está, pero mañana puede ser que no esté. Muchos de nosotros el día de hoy, domingo 13 de abril, salimos de nuestros hogares, nos vestimos, nos arreglamos, vinimos a la casa del Señor, pero creo que ninguno de nosotros, por ninguna de nuestras cabezas pasó la idea de que quizás sea el último domingo en el cual estemos vivos. O quizás aquellas personas que fueron a aquel concierto jamás pensaron que era el último concierto que iban a estar, el último club al que iban a visitar. Y esto es importante tenerlo en mente porque muchas veces nosotros cuando vamos a lugares debemos concientizarnos del por qué estamos yendo a esos lugares, qué vamos a hacer a ese lugar. Y efectivamente el lugar en sí, las instalaciones en sí, significan poco. Yo voy a poner como ejemplo a la iglesia. La iglesia, decimos vamos a la iglesia, venimos son a unas paredes, a una construcción. Y realmente esto como estructura, como iglesia, quizás no tiene mucho significado. Pero ya cuando nos reunimos en esas instalaciones con un grupo de personas que profesan la misma fe, adoramos al Señor, hay un tiempo de alabanza, es un lugar donde nos reunimos, escuchamos la palabra, cobra sentido el hecho de ir a la iglesia. Usted, no sé si en algún momento ha ido quizás a una plaza y cuando la plaza está sola, no hay casi personas, aquello como que no tiene ánimo, como que es aburrido el lugar. Entonces la plaza en sí, las instalaciones, los lugares, la estructura, la infraestructura en sí, por sí sola, pocas veces aporta algo, pero lo que realmente aporta es lo que se hace, lo que se vive, la experiencia de estar en esos respectivos lugares. Ir a un hospital no serviría de nada si no hubieran doctores, enfermeras, si no hubieran personas especializadas para atenderte, porque puedes ir a las instalaciones del hospital, pero si no hay lo necesario para que te brinden apoyo, no sirve de nada. Y estamos en tiempos donde muchas personas han experimentado esto, van a hospitales públicos y por falta de atención médica, de insumos médicos, no sirve, no cumple su función el hospital. La instalación como tal, la estructura, no significa mucho. Lo que aporta es el hecho de que por lo menos como iglesia, dice la palabra, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es decir, no es las paredes, no son las sillas, no es el sonido, es habitar el tiempo de coinonía donde un grupo de personas se reúnen y allí dice la palabra de Dios que Dios envía bendición y vida eterna. Igual una discoteca, un club, un lugar, si no hay personas allí que vayan a hacer lo que van a hacer, a tratar de buscar ese gozo que creían que tenían pero no tenían, cantamos hace poco, tratar de distraerse, las instalaciones por sí solas no aportan mucho, no significan mucho. Esto es importante porque el día de hoy quiero hablar de un lugar que en la Biblia es llamado Betel, pero no quiero que nos enfoquemos en el lugar en sí, porque es un lugar, quizás un pueblo, una comunidad, una montaña. No quiero que pienses en eso. Quiero que a la luz de la palabra veamos lo que este lugar llamado Betel representó en diferentes momentos de la historia y cómo nosotros el día de hoy somos llamados a ir a ese lugar. No es que nos vamos a mudar de iglesia, vamos a cambiar las instalaciones de la iglesia a Betel, no. Sino que quiero que tengas una idea de lo que Betel en la palabra del Señor representaba, lo que digamos ese lugar en el cual muchas veces algunos hombres de Dios, ya lo vamos a compartir, tuvieron experiencias especiales y cómo el día de hoy el Señor nos llama a ir a ese lugar, a ir a un lugar donde la presencia de Dios se siente, a ir a un lugar donde creemos que hay promesas del Señor para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:4. Yo quiero que digas, Dios habla a mi vida, repítelo allí, tu corazón. Entonces Abraham se fue
tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Lot era un familiar de Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete del lugar en el que estás. Estaba en una tierra allí y Dios le dice, vete de este lugar, tengo algo mejor para ti. Y dice la palabra que Abraham se fue junto con sus familiares y tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones y esclavos, lo que había conseguido en Harán. Se fueron y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquén y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra. Y el versículo 7 dice algo muy hermoso. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo lo siguiente, le da una promesa. Les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó en ese lugar donde Dios le da aquella promesa. Para los que no conocen la historia, Abraham no tenía hijos. Tenía a su esposa, ya estaban un poco avanzados de edad y no tenían hijos, y el anhelo de ellos era tener hijos, y Dios le da la promesa de que la tierra iba a ser dada a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, pero ellos no tenían aún hijos. Y dice la palabra del Señor que él, al recibir esa promesa, Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa, al oriente de Betel, que es nuestro lugar. Ahí armó su carpa y ahí, al oriente de Betel, construyó un altar al Señor y le pidió ayuda al Señor. Muy bien, Dios da una promesa y cuando se la da a Abraham, dice la palabra que él construye un altar al Señor. ¿Sabes qué? Muchas promesas del Señor han sido dadas a nuestras vidas. Yo voy a mencionar un par. Dice la palabra del Señor que no hay justo desamparado, ni su simiente. Es una promesa de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando tú caminas en justicia, Dios no te desampara. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando tú tienes la disposición de sujetarte, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra que Dios añade todo lo demás. Eso es espectacular. Es decir, debo enfocarme en buscar el reino de Dios y ya Dios me añade lo necesario. Y el apóstol Pablo decía, teniendo alimento, teniendo lo necesario, estén gozosos, estén contentos. El Señor también nos da la promesa de que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Esas son promesas del Señor, muchas promesas. Dios le da a Abraham la promesa de que iba a tener descendientes, de que su descendencia iba a dominar la tierra. Y la palabra enseña que luego de aquella promesa recibida, lo primero que él hace es construir un altar al Señor. En aquellos momentos posiblemente era literalmente una construcción física. La Biblia enseña en otros momentos que las personas agarraban rocas, hacían allí una especie de altar, de torrecita, sacrificaban un animal. Es decir, le presentaban al Señor un sacrificio. Pero algo muy especial que Abraham hace en aquel lugar llamado Betel, es que allí, en ese lugar donde le construye un altar, le pide ayuda al Señor. Y el día de hoy yo quiero invitarte a que le pidas ayuda al Señor en la circunstancia y situación en la que tú te encuentras. Betel es nombrado en la palabra de Dios por primera vez como un lugar donde Abraham le construye un altar al Señor y el lugar donde él le pide ayuda a Dios. Yo quiero que tengas idea de esto. Abraham tenía muchas posesiones, tenía familiares, tenía personas a su cargo y él había vivido durante 75 años, digamos, en un lugar X de la tierra. Allí se había establecido, allí había criado, tenido ganado, tenía todo lo necesario allí y Dios le dice: vete de allí a un lugar que yo te mostraré. No le está diciendo vete a casa de un familiar, él allá te va a recibir. Por fe le está diciendo vamos, yo te voy a guiar, yo te voy a dar una descendencia. Y Abraham sale obedientemente, pero me encanta que él le pide ayuda al Señor. Hay muchas cosas que nosotros emprendemos, ojo a esto, muchas decisiones que tomamos que requieren de la ayuda del Señor. Porque si tomamos la determinación de caminar, de irnos, de quedarnos, de emprender negocios, para los solteros, de iniciar relaciones de pareja, sin la ayuda del Señor, el fracaso está a la vuelta de la esquina. Cuando nosotros
vamos a Betel, vamos a aquel lugar donde nos presentamos delante del Señor. Y un altar para nosotros el día de hoy es lo que estamos haciendo en este lugar. Es presentarle adoración al Señor. Un altar es lo que tú y yo deberíamos hacer en casa. Decirle, Señor, necesito tu ayuda en mi casa. Necesito tu ayuda con mis hijos. Necesito tu ayuda con esta enfermedad. Abraham, dice la palabra del Señor, que construyó allí un tiempo de comunión, un altar, y lo primero que hizo fue pedirle ayuda al Señor. La palabra nos da una promesa el día de hoy, Hebreos 13:5, porque Dios dijo lo siguiente, nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Yo voy a leerlo nuevamente por si acaso alguien se siente solo el día de hoy. Nunca te abandonaré, dice el Señor, ni te dejaré solo. Así podremos decir con seguridad, cuando tenemos la promesa del Señor. La promesa de Dios para Abraham era, vas a tener hijos. La promesa de Dios es, el día de hoy para nuestras vidas, Dios nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar solo. Así que podemos decir con seguridad, el Señor es mi ayuda, no tendré miedo. ¿Qué daño puede hacerme un simple mortal? Cuando tenemos las promesas de Dios en nuestras vidas y nos acercamos delante de Él a pedir ayuda, el Señor nunca nos va a dejar solo. Es la certeza de que el Señor es nuestro ayudador. Cuando vamos muchas veces en el día a día, en preocupaciones, en afanes, en angustias, nos angustiamos por cosas. La semana pasada hablaba del futuro un poco y cómo muchas veces proyectarnos al futuro nos angustia. Yo he experimentado eso en mi corazón muchas veces. Cuando pongo a proyectarme y a pensar cosas que están fuera del alcance de mi mano, puedo tender a angustiarme, a preocuparme, pero voy al altar del Señor, voy a Betel y le digo, Señor, tú eres mi ayuda, tú me vas a respaldar, tú me vas a cuidar, nunca me vas a dejar solo, nunca me vas a abandonar. Así que es importante entender de que cuando estamos en este día a día, en este diario vivir, tener presente que siempre podemos acudir a Betel a pedir ayuda al Señor. Y cuando te hablo de Betel, no es un lugar específico, es la presencia, el altar, un lugar donde puedo presentarme en intimidad delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame porque ya no puedo con este matrimonio. Señor, ayúdame porque no puedo más. Lo he intentado por mis propias fuerzas y quizás no salen las cosas como quisiera con mis hijos. Salmo 107:28 dice, entonces, en su angustia pidieron ayuda al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los libró de sus dificultades. ¿Pero qué hicieron angustiados? ¿Angustiarse más? No, pidieron ayuda al Señor. Es decir, angustias las vamos a tener, preocupaciones las vamos a tener, pero podemos ir a ese lugar llamado Betel en la palabra del Señor donde podemos pedirle ayuda al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a librar de nuestras dificultades. Dice la palabra, cambió, hablando de Dios. Eso no lo puedes hacer tú. Yo no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Pero Dios puede cambiar la tempestad en brisa. Puede calmar las olas. Hay una historia espectacular, muy conocida, de los discípulos. Estaban en un barco y aquella cosa estaba que se hundía. Dice la palabra de Dios que la tempestad era fuerte, las olas, es una cosa. Y ya ellos estaban ya al borde del colapso. Y dice la palabra del Señor que apareció Jesús. Y al montarse en la barca, literalmente se calmó el mar. Dios es el único que puede calmar la tempestad. Nosotros intentamos calmar, apagar el fuego muchas veces. Tratamos de buscar con nuestros propios medios las herramientas, pero Abraham entendió que aunque haya recibido una promesa del Señor, necesitaba pedirle ayuda al Señor. Siempre puedes acudir al altar del Señor a pedirle socorro, a pedirle ayuda. No sé cuál es tu necesidad, sea cual sea. Puedes decirle, Señor, necesito tu respaldo. Señor, guíame. Necesito tu ayuda. Entonces, dice Génesis capítulo 13, versículo 1, hablando todavía de Abraham. Entonces Abraham se fue desde Egipto hasta el Neguev con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abraham era muy rico, tenía ganado, plata y oro. Viajó desde el Neguev hasta Betel, en donde antes, capítulo anterior lo acabamos de leer, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y ahí, el mismo sitio donde había puesto el altar
allí Abraham adoró al Señor. ¿Sí? Dice la palabra que en un momento él estuvo en Betel, le pidió ayuda al Señor. La historia sigue narrando y después más adelante en la historia Abraham ahora era rico, tenía ganado, tenía plata, estaba más próspero que antes. Y en un viaje en el cual él se encontraba rumbo a Betel, dice la palabra que en ese mismo lugar donde él le pidió ayuda al Señor, donde él le había hecho un altar al Señor, en ese mismo lugar adoró al Rey. Eso para nosotros el día de hoy representa Betel, una invitación a adorar al Señor. No únicamente, que es lo que muchos de nosotros hacemos, una invitación a pedirle al Señor. Nos acercamos a Dios muchas veces a pedirle únicamente. Tristemente pedimos y vamos a Betel, a ese lugar de intimidad con el Señor, cuando tenemos alguna necesidad. Tengo que decirlo, es lamentable, hay personas que se acercan a Dios únicamente por una enfermedad. Antes de eso habían sido renuentes y no habían querido acercarse a Dios. Hay personas que deciden acercarse a Dios por una situación financiera, por un problema personal. Pero Abraham en su momento de angustia, en su momento de necesidad, en Betel pidió ayuda a Dios, pero luego que Dios lo prosperó, lo ayudó, le había dado ganado, es decir, la bendición de Dios había estado sobre él, él fue y adoró al Señor. No te acerques a Dios únicamente para pedir. Debes aprender a acercarte para adorar. Únicamente porque Él ya ha hecho mucho más de lo que tú y yo merecemos. La palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los animales, la naturaleza. Hay motivos para adorar al Rey. No nos acostumbremos únicamente a pedir. Es entender, Señor, eres digno de adoración, eres digno de alabanza. Dice la palabra en el Salmo 150, el último salmo de la Biblia. Aleluya, diga aleluya. Alaben a Dios en su templo, lo que estamos haciendo el día de hoy, alábenlo en su firmamento poderoso. Alaben a Dios por sus grandes obras, todo lo que ha hecho el Señor, el universo, la tierra, la creación, alábenlo por su tremenda grandeza. Y el versículo 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Que todo lo que, si tú respiras, alaba al Señor. Hay motivos para alabar. Así que Abraham entendió que no es únicamente pedirle al Señor. Está bien, hemos leído que puedes acercarte al Señor con tu angustia, con tu necesidad. Pero también acércate a decirle, Señor, eres bueno. Estoy pasando esta situación, pero te adoro. Cantábamos hace poco, eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Rey, Señor. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eso es alabar al Señor. No necesariamente con un corazón inclinado a mi necesidad, sino entender que todo lo que respira, alabe al Señor. Las aves del cielo alaben al Señor. Así que muchas veces nos hemos acercado al Señor únicamente para pedir, pero no nos hemos acercado para adorar. Y Jesús decía, el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay un peligro cuando intentamos de forma torpe acercarnos a Dios y le adoramos muchas veces hasta de mala gana. Dice Deuteronomio 28:45 dice esto: sucederán todas estas maldiciones y continuarán persiguiéndote y apoderándose de ti hasta que seas destruido, porque no obedeciste la voz del Señor tu Dios, ni cumpliste sus mandamientos y leyes. Dios le está diciendo, y nos está diciendo el día de hoy a nosotros, cuando decidimos desobedecer al Señor, hay maldiciones que nos persiguen. Hay consecuencias que nos destruyen. Estas maldiciones serán una demostración contra ti y tus descendientes de que Dios te ha juzgado. Es decir, debo ser obediente al Señor, debo sujetarme a Él. Y dice la palabra en el versículo 47, ¿por qué van a ocurrir todas estas maldiciones? ¿Por qué toda esta desgracia te va a ocurrir, se va a apoderar de ti, te va a perseguir? Todo es porque no quisiste adorar al Señor tu Dios, pero no de cualquier manera. ¿Cómo se adora al Señor? Con alegría, dice la palabra del Señor, y sinceridad. No podemos engañar al Señor. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. No podemos aquí quizás llegar y alzar nuestras manos, pero si no, Dios conoce tu corazón.
Debe haber sinceridad en tu corazón. Debe haber alegría, gozo. No vas a venir de mala gana. No los muchachos que los padres los llevan a empujones a la iglesia y llegan a la iglesia, eso bueno pues. Bravos con el papá porque los trajo. Si no hay alegría, si no hay sinceridad, eso no es adoración. A Dios no podemos darle las sobras de nuestra adoración. No existen sobras de nuestra adoración. Las obras de adoración no es adoración. La única manera en la cual nosotros podemos experimentar la bendición del Señor, librarnos de todas estas maldiciones, porque estoy convencido, y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Cuando nos alejamos del Señor, cosas malas ocurren. Es así. Vivimos angustiados, preocupados, pero cuando estamos delante del altar del Señor, hay paz, hay gozo, hay alegría, dice la palabra del Señor. Está la presencia del Señor. Así que qué hermoso es adorar, pero hacerlo como tiene que ser, con alegría y sinceridad. Y que estés alegre no significa que no tengas angustias, que no tengas adversidades, que no estés experimentando tristezas. Pero tú dices, Señor, tú mereces lo mejor. Voy a gozarme en tu presencia. Cantábamos hoy, gozo, 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 yo quería. Pero y vino Cristo y te dio ese gozo, esa alegría. Solamente en Cristo, solamente delante de la presencia del Señor, nosotros podemos disfrutar de ese gozo, de esa alegría en medio de la tempestad. Y debemos adorar con sinceridad, con honestidad, con un corazón dispuesto. Así que cuando hablamos de adoración, no es lo externo únicamente. Porque puede pasar que algunos vengamos a este lugar y alcemos nuestras manos al cielo, pero el Señor sabe si eso es sincero o no. Pueden haber personas que vienen a este lugar, se quedan sentados, pero si hay un quebrantamiento de espíritu, de adoración, el Señor es el que está recibiendo tu adoración. Cuando adoramos no se trata de transmitir únicamente a nuestro exterior, es conectar con el Señor. Y dice la palabra que las personas de este pueblo no adoraron, no, escucha esto, no quisieron adorar al Señor. Esto me enseña que la adoración es una decisión. Decido hacerlo, no quiero hacerlo. A pesar de que Dios les había bendecido, dice el versículo 47 de Génesis, de Deuteronomio 28, no quisieron adorar al Señor con alegría y sinceridad, a pesar de tener todo en abundancia, a pesar de que Dios les había bendecido, todo lo contrario a lo que hizo Abraham. Dice la palabra que Abraham salió de Egipto con posesiones, con animales, con riqueza, y fue ante la presencia del Señor a aquel lugar a adorar al Señor. Esta gente tenía todo en abundancia. Esto es para que nos salga de la cabeza la idea de que vamos a adorar cuando Dios nos bendiga. No. Adora el que quiere adorar. No adora el que no quiere adorar. Así que Betel es un lugar, representa ese tiempo donde tú dices voy a adorar al Señor. Betel para nosotros el día de hoy puede ser esta instalación, esta iglesia. Viniste a adorar al Señor, este es Betel. Betel puede ser tu cuarto, puede ser tu baño, puede ser la sala de tu casa, donde tú dices voy a adorar al Señor en ese lugar. Betel puede ser tu lugar de trabajo. Sea cual sea el lugar donde tú te reúnas o donde tú tengas la disposición de adorar con alegría y sinceridad, ese es tu Betel. Y allí es donde el Señor te quiere llevar, a ese tiempo de adoración. Dice la palabra en Génesis 28, esta vez hablando del nieto de Abraham. Pasaron muchos años. Dice la palabra que Jacob era nieto de Abraham, se fue de Berseba hacia Harán. Llegó a cierto lugar y allí pasó la noche, porque ya había oscurecido. Tomó una piedra de ese lugar y la puso bajo su cabeza para acostarse. Yo conozco gente que no duerme con almohadas duras. Yo no sé cómo Jacob durmió con una piedra de almohada. En sueños, dice la palabra de Dios, yo no sé si era porque la piedra era muy dura, que vio este sueño, pero fue una experiencia muy sobrenatural. Escucha, en sueño vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro extremo de la escalera estaba en el cielo, y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Vio, ojo a esto, no únicamente vio ángeles subiendo y bajando, sino que vio que el Señor estaba parado a su lado, y el Señor le dice, yo soy el Señor,
Dios de tu antepasado Abraham, del que hablábamos hace poco, y Dios de Isaac, les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. Tendrás más descendientes que partículas de polvo hay sobre la tierra. Se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y sigue hablando el Señor, no queda hasta allí la promesa. Mira, estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré. Lo leí, esa promesa está vigente para nosotros, lo leímos hace poco. El Señor no nos abandona, iglesia. No nos desampara, está la promesa del Señor. Dios le da la promesa. No te abandonaré y cumpliré lo que te acabo de decir. Cuando Dios promete, Dios cumple. No es como tú y yo, que a veces prometemos y no cumplimos muchas veces. Dice Números 23:19, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Dios no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Esto es especial, porque si Dios dijo que no nos va a desamparar, no nos va a desamparar. Si Dios me dice que busque el reino de Dios primeramente y la justicia de Dios, y Él me va a añadir, Él va a añadir. Porque Dios no es hombre, dice la palabra del Señor, para mentir, para cambiar de opinión. Así que dice la palabra que Jacob, en un lugar donde reposó, donde descansó, donde pasó la noche, Dios le da esta promesa. Dice la palabra, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Creer, tener la certeza de que si Dios promete, Dios cumple. Es lo que nos da la esperanza, nos da la fuerza para seguir viniendo a Betel, para seguir acercándonos a la presencia del Señor, para seguir adorando, para seguir pidiendo ayuda, oportuno socorro. Si no hay esa certeza, no voy a pedirle al Señor porque no estoy seguro si Él va a contestarme. Si no estoy seguro que Él es el único digno de gloria, no lo adoro porque es necesario tener la convicción de aquello. Y dice la palabra del Señor que después que Jacob se despertó de aquel sueño, dijo, el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Jacob estaba asustado y dijo, ¿qué lugar tan aterrador es este? Esta debe ser la casa de Dios y puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, la colocó a manera de recordatorio y derramó aceite sobre ella para dedicársela a Dios. Esa ciudad se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Es el lugar donde el Señor reafirma sus promesas, donde Dios nuevamente a Jacob le da la promesa que le había dado a su abuelo. Te voy a bendecir, tu descendencia va a ser numerosa. Allí, en Betel, es donde el Señor promete y tenemos la certeza de que va a cumplir sus promesas. Así que Betel es una invitación, ir a Betel es una invitación a creer en las promesas del Señor. Es una invitación a confiar de que Dios le prometió algo a mi abuelo y se lo está reafirmando a Jacob. Todavía no ha ocurrido, pero Dios lo va a cumplir. No sé cuál es tu experiencia con el Señor. No sé qué Dios ha prometido o qué promesa de parte del Señor has leído en la palabra y la has creído, pero el día de hoy te invito a creer en las promesas del Señor. Te invito a clamar, te invito a adorar y te invito a creer que Dios cumple lo que promete. Vendrá por su iglesia, vendrá por su iglesia. Lo va a cumplir. Hebreos 10 dice, esa certeza nos lleva a tener firmeza, esperanza y nunca vamos a dejar de hablarle a los demás de nuestra fe, porque creo, estoy seguro de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Así que creo que cuando creemos en las promesas del Señor, estamos viviendo una vida consciente espiritualmente, seguros de lo que hacemos. Voy a pedir a Dios porque creo que Él va a responder. Creo en sus promesas. Dice la palabra del Señor que Jacob, en aquel lugar, luego de recibir aquella promesa, aquella experiencia, prometió al Señor lo siguiente. Escucha esta promesa ya de Jacob a Dios. Dios le promete, te voy a bendecir, no te voy a dejar solo, tu descendencia va a poseer la tierra.
Jacob le promete a Dios, si Dios va a estar conmigo, me va a proteger en este viaje, me va a dar comida, vestido, y me va a traer sano y salvo de regreso a la casa de mi papá, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra, la piedra que había usado de almohada, esta piedra que puse como recordatorio, será casa de Dios, y le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Betel significa casa de Dios, lugar donde está la presencia de Dios. Y en la historia bíblica, en los momentos en los que Abraham, Jacob estuvieron en Betel, el Señor se manifestó de diferentes maneras. Así que la invitación a ir a Betel es una invitación a acercarnos a Dios, a estar delante de la presencia del Señor. Allí adoramos, allí clamamos, pedimos, allí creemos en sus promesas, pero Jacob nos enseña algo muy importante. Cuando vas a la presencia del Señor, debes comprometerte y debes ser recíproco con lo que Dios te está dando, con la bendición de Dios en tu vida. Es decir, no es únicamente recibir, es también compromiso. Jacob hace un compromiso sin necesidad de que el pastor de la iglesia le diga, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Él le dice, me comprometo a darte una 10ª parte de todo lo que tú me des, Señor. Es un compromiso que él le ofrece al Señor. Y esa piedra era un recordatorio, era, digamos, una especie de simbolismo, pero lo importante aquí es que él, Jacob, se compromete con el Señor a hacer algo por el resto de sus días. Así que con el Señor podemos comprometernos también. Podemos hacer pactos. Y la Biblia está llena de personas que a lo largo de la historia se comprometieron con Dios a hacer algo. Y cuando hay compromiso con el Señor es necesario que también haya la disposición de cumplir. Hubo un hombre que le prometió al Señor decirle, si me das la victoria, la primera persona que salga cuando yo vuelva de la guerra la voy a ofrecer en sacrificio. Y Dios le dio la victoria. Y la primera que salió a recibirla fue su hija. Cumplió, tuvo que cumplir. Tuvo que entregar a su hija. Dice la palabra de Dios que era virgen. Su única hija. Comprometerte con el Señor es ser recíprocos con las bendiciones. Que no hay nada que tú le des al Señor que sea más de lo que Él ya te ha dado a ti. Dios había bendecido a Jacob, lo iba a bendecir, lo iba a acompañar, lo iba a proteger, le iba a dar comida, vestido, lo iba a traer sano y salvo de regreso. Y dice, yo te voy a dar la 10ª parte de todo lo que tú me des, Señor. Es un compromiso y es importante y necesario que nosotros aprendamos a vivir una vida de compromiso con el Señor. Segundo libro de Reyes 23:1 dice que el rey Josías mandó llamar a todos los ancianos líderes de Judá y Jerusalén, citándoles a una reunión. Entonces el rey fue al templo del Señor con toda la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, es decir, todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más importante. Allí el rey les leyó en voz alta el libro del pacto, que es la palabra del Señor, que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna, hizo un pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y a obedecer sus mandatos, el pacto y sus condiciones. Debe haber compromiso con el Señor. No únicamente, y yo lo voy a decir, no es nada más escuchar el mensaje. Dice la palabra que Josías leyó la palabra y todos escucharon. Pero debe haber compromiso al decirle, me comprometo a educar a mi hijo. Me comprometo a serte fiel. Y dice la palabra, dijo que de todo corazón y con todo el ser cumpliría el pacto que estaba escrito en el libro. Y todo el pueblo se puso de pie para demostrar que también estaban de acuerdo con cumplir el pacto. Yo quiero que te pongas de pie. No sé si lo vas a hacer por compromiso con el Señor o sencillamente porque el predicador te lo pidió hacer. Pero el pueblo, dice la palabra, que se puso de pie para demostrar que estaban dispuestos a comprometerse con el Señor y a cumplir con el pacto. Ahora la pregunta el día de hoy, ¿estás dispuesto a comprometerte? Estamos en Betel. El día de hoy, este es nuestro Betel.
nuestro lugar donde Dios nos ha dado promesas, el lugar donde podemos pedirle al Señor, clamarle al Señor, lugar donde podemos adorarle al Señor, pero también es un lugar donde tú puedes comprometerte con el Señor. Dice la palabra en Génesis 35:1, después Dios le dijo a Jacob, vete a Betel y quédate a vivir allá. Construye un altar allá al Dios que se te apareció cuando estabas escapando de tu hermano Esaú. La historia más adelante muestra que Dios mismo le hace un llamado a Jacob y le dice, ve a Betel donde hubo compromiso, ve a Betel donde la presencia de Dios se manifestó en tu vida, ve a Betel y construye un altar al Señor. Así que es Dios mismo, iglesia, quien te está llamando a ir a la presencia del Señor. No es el predicador, no es el pastor, no fue Josías el que hizo el llamado al pueblo a comprometerse, a cumplir con el pacto. Es Dios mismo el que le dice a Jacob, vete a Betel y construye un altar allá al Señor. Yo creo que tú le pongas tu nombre y es como si Dios te está diciendo, Abraham, ve y construye un altar al Señor. Ve y adora al Señor. Ve y clama al Señor. Ve y comprométete con el Señor. Ve y cumple el pacto con el Señor. Entonces Jacob le dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él, destruyan todos esos dioses ajenos que ustedes tienen, purifíquense y cámbiense de ropa. Nos iremos. ¿Sabes que él había tenido la experiencia? Y cuando él tuvo la experiencia en Betel, dijo, aquí está Dios. Aquí está la presencia de Dios. Dice la palabra que vio una escalera, ángeles subían, ángeles bajaban y vio al Señor al lado de él. Y después él llamó a aquel lugar Betel porque Betel significa casa de Dios. Y cuando Dios más adelante en su historia le dice, ve a Betel nuevamente, voy a la presencia del Señor, vamos a purificarnos. Le dijo a todos sus familiares, los de su entorno, destruyan todos esos dioses ajenos que ustedes tienen, purifíquense, cámbiense de ropa. Nos iremos de aquí a Betel. Allá en Betel le construiré un altar al Dios que me escuchó cuando tenía problemas y que ha estado conmigo en donde yo he estado. Gloria a Dios por eso. Qué bendición tan grande. Entender esto, que cuando vas a la presencia del Señor, no estás yendo ante la presencia de cualquier persona ni cualquier cosa. Estás yendo a la presencia del Dios que te escucha cuando tienes problemas y del Dios que ha estado contigo en donde tú has estado, sea cual sea la situación. Jacob dice, vamos allá a construir un altar, pero no es cualquier altar. Vamos a construir un altar al Dios que me escuchó, porque recuerdas que Abraham le pidió al Señor, recuerda que Jacob le dijo, Señor, si tú vas conmigo, si tú me tomas de la mano, si tú me guías. Y él luego de mucho tiempo había experimentado lo que compartíamos hace un momento. Dios promete, Dios cumple sus promesas. Entonces, motivos para ir a Betel, para adorar al Señor, para presentarnos delante de su presencia, motivos hay de sobra. Y cuando lo hacemos, es muy importante que involucremos a todos los que nos rodean. Viste que Dios le dijo, vete, le dice a Jacob, vete a Betel, y él le dijo, vete, nos vámonos. Dice la palabra que a todos sus familiares y todas las personas que le rodeaban, le dijo, vámonos a Betel y vamos a construir un altar al Señor. Como padre, como madre, tú tienes que ser el que se levante y diga, vamos a la presencia del Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a la casa del Señor. Vamos a hacer altar familiar. Vamos a orar. Vamos a dar gracias por los alimentos. Vamos a pedirle al Señor por esta situación. Tiene que haber alguien en el núcleo familiar que atienda al llamado del Señor y traiga bendición a todo su hogar, toda su familia. Señor, ¿quién puede vivir en tu santo templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad. El que no calumnia a nadie, el que no le haga mal a su semejante, ni insulte a su vecino. Solo el que se aparte de los que Dios desprecia y el que respete al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo, el que no cobre intereses por un préstamo y no se deja sobornar por causar daño a gente inocente. Solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Cuando vamos a Betel, iglesia, o a la presencia del Señor, no podemos ir puercos, sucios moralmente. Debe haber una purificación. Lo que cantamos hace poco, una renovación. Muchas cosas hay dentro de mí
que antes tú de irle al Señor a adorar, antes de irle a pedir, antes de ir a comprometerte con el Señor, debes estar dispuesto a purificarte. Fue lo que hizo Jacob, le dijo al pueblo, a su gente, purifíquense. Había gente ahí que tenía dioses falsos. No vas a ir con eso al altar del Señor. Hay resentimiento en tu corazón, hay rencores, rencillas, cosas sin resolver. Purifícate, dile: Señor, renuévame cada día más. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Voy a pedir a los músicos que se acerquen, vamos a alabar al Señor. Y dice la palabra: entonces ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos, se purificaron, que tenían en las manos, y todos los aretes que tenían en las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquén. Entonces, luego de aquel proceso de purificación, emprendieron su camino. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios hizo que los habitantes de las ciudades por las que pasaba la familia de Jacob les tuvieran terror sobrenatural. Cuando Dios va de tu mano, no hay enemigo que te haga frente. No hay nada que pueda oponerse. Y no salieron a perseguir a los hijos de Jacob. Dice la palabra: Jacob y toda la gente que estaba con él llegaron a Luz, la que ahora se llama Betel y queda en la tierra de Canaán. Después construyó ahí un altar y llamó a ese sitio el Betel, porque ahí se le había aparecido Dios cuando estaba escapando de su hermano. El día de hoy el Señor nos invita a ir a Betel, a ir a la presencia del Señor. Es una invitación a adorar, es una invitación a clamar, es una invitación a comprometernos con Él. Ese era Betel, un lugar donde Jacob y toda su gente llegaron, adoraron, construyeron un altar. Como te dije hace rato, el día de hoy nuestro Betel puede ser este lugar, pero Betel puede ser tu hogar, puede ser tu casa, tu intimidad, puede ser la sala, puede ser el lugar donde tú te ofrezcas delante del Señor y digas: Señor, purifícame, Señor, renuévame, Señor, límpiame. Ese es el lugar al cual el Señor te está llamando, a la presencia de Él. Yo creo que le tomes la mano a tu hermano, que unamos las naves. Allí el Señor se manifiesta. Eso era lo más hermoso de Betel, que cuando Jacob iba a Betel, no estaban solos adorando, Dios se manifestaba. Dice la palabra que Dios les dio promesa, Dios se les manifestó, Jacob tuvo un sueño. Es decir, cuando vas a la presencia del Señor, cuando vas a Betel, ese lugar de comunión con el Señor, Dios se manifiesta de forma sobrenatural. Cuando vienes con un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón sincero, como le veíamos, adorar al Señor, allí Dios se manifiesta. Quizás no vas a ver ángeles bajar y subir, pero quizás vas a experimentar el gozo del Espíritu Santo. Quizás vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso ocurre cuando Dios se manifiesta en tu vida y cuando tienes la disposición de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Rey. Bendito eres, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque el día de hoy nos permites, oh Dios, estar en este lugar, estas instalaciones, Padre. Pero ¿qué sería de este tiempo sin tu presencia, mi Rey?